Dios nos bendiga enormemente en esta tarde tan especial que tenemos, en el cual vamos a meditar en la santa palabra de nuestro Dios. Todavía ni siquiera empieza la predicación y ya los veo cabeceando, hermanos, Todavía ni siquiera doy la introducción, así que si ve que su esposa está durmiendo, ahí dele un codazo. Nomás va a ser media hora, haga todo lo posible para mantenerse despierto. Dios nos bendiga, hermanos, en este momento tan especial que tenemos, en el cual vamos a reflexionar un poco acerca del consejo de nuestro Dios. Y para ello me gustaría que nos ubicáramos particularmente ahí en el Antiguo Testamento, en la sección de profetas menores, ahí en el libro de Ageo. Vamos a leer ahí en el libro de Ageo, ya el hermano Josué leyó precisamente algunos versículos que vamos a tratar en esta tarde, pero vamos a enfocarnos particularmente en este versículo bíblico. Ageo capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de nuestro Dios, dice de la siguiente manera: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y quiero hacer énfasis sobre esta frase, hermanos, porque la predicación va a versar precisamente sobre esta misma. Meditad bien sobre vuestros caminos. La palabra meditar, hermano, no tiene nada que ver con el concepto budista de la meditación, sino que habla de un reflexionar, de un pensar muy profundo. Y no es una frase cualquiera. Es un enunciado, es una frase que nuestro Dios está utilizando. Y por ello es bien importante que le demos la debida atención que esta frase merece, ¿verdad? Es bien importante entender que la predicación de esta tarde va a ser un poquito diferente, hermanos. La predicación va a versar solamente del libro de Ageo. Son 2 capítulos, por eso se encuentra dentro de los profetas menores. No quiere decir que Ageo sea un profeta de menor importancia, sino que se debe a que escribió muy poco, ¿verdad? Tiene solamente 2 capítulos ese libro de Ageo. Hay algo el tema que vamos a analizar precisamente es meditad bien sobre vuestros caminos. Les repito, esta palabra meditar, hermanos, es bien interesante porque nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar y sobre todo nos ayuda a considerar realmente lo que el consejo de Dios, la palabra de Dios nos está diciendo. En esta predicación expositiva me gustaría hacer la siguiente pregunta, una pregunta que vamos a estar desarrollando sobre la predicación, y esa pregunta es: ¿qué podemos aprender de esta lección? ¿Qué podemos aprender de este mensaje de parte de nuestro Dios? Meditad bien sobre vuestros caminos. Hay una primera cosa que debemos de aprender, y es la siguiente: que debemos meditar bien sobre la historia del pueblo de Dios. Es bien importante, hermanos, saber la historia, saber de Antiguo Testamento, pero sobre todo también conocer un poco de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque si la desconocemos, podemos caer nosotros también sobre los mismos escollos que pueda haber en nuestro camino, en nuestra vida. ¿Por qué decimos esto, hermanos? ¿Por qué considerar esto? Bueno, hay una frase muy famosa que varias personas han utilizado, y dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y me gustaría citar ahí en Oseas capítulo 4, versículo 6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es bien importante, hermanos, que conozcamos la historia que maneja la Biblia. Es bien importante analizarlo de esta manera, dando lectura ahí en Ageo capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Primero vamos a analizar este versículo bíblico, porque hay mucho que decir al respecto. La palabra, el nombre Ageo, quiere decir festivo. Y es bien interesante, hermanos, porque cuando nosotros analicemos, o que vamos a estar abordando este tema de Ageo, es bien importante ubicarlo en la historia.
Y dentro precisamente de la cronología en el Antiguo Testamento, el libro de Ageo lo podemos poner precisamente en el post-exilio, ya después del cautiverio. Y también hay unas consideraciones que debemos hacer acerca del libro de Ageo. Y es precisamente que Ageo fue contemporáneo de algunos otros profetas como Zacarías y Malaquías. Inclusive el libro de Ageo podemos de alguna otra forma cotejarlo con Esdras y también Nehemías, ¿verdad? Y es bien importante entender, hermanos, que el tema más importante que está manejando el profeta Ageo es precisamente la reedificación del templo. Y estos dos capítulos van a versar sobre este tema, acerca del templo de Dios. Es bien importante entender todos estos personajes, hermanos, y conocer un poquito acerca de ellos. Por ejemplo, habla acerca precisamente del rey Darío, y no se trata de, se manejan, en la historia bíblica se manejan varios Daríos, pero en este caso se habla de Darío Istapes, precisamente, que iba a suceder precisamente, o le iba a ceder el trono iba a reemplazar a Cambises, que iba a ser el hijo de Ciro. Y es interesante también conocer este aspecto, porque Darío, precisamente su reinado fue entre los años de 521 al 486 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Daniel 5 ya se habla de otro Darío, pero no nos referimos a ese. Otro dato interesante, hermanos, acerca de esto, es que se está hablando acerca de Zorobabel. La palabra Zorobabel, hermanos, significa sembrado en Babilonia. Esto quiere decir que Zorobabel nació precisamente durante el cautiverio. Este es el nieto de Jeconías, o también el famoso llamado Joaquín. Esto es bien importante mencionarlo de Zorobabel, porque él iba a continuar precisamente el linaje davídico, y es tan relevante en la historia porque de este linaje precisamente iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante mencionarlo. Hay otro personaje que se maneja aquí, y es el personaje de Josué. Es el hijo de Josadac, que iba precisamente a seguir con esa linaje linaje sacerdotal, por así decirlo, en el cual se iba a seguir precisamente en cuanto a la adoración y todo lo que tenía que ver con el templo. Es importante decir esto, hermanos, porque la palabra Josué en hebreo significa Dios salva, pero en griego se escribe Jesús, ¿verdad? Pero en el libro de Esdras a Josué se le llama Yeshua. Y es bien interesante conocer todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque este mensaje iba dirigido a estas dos personas, tanto al dirigente civil como al dirigente espiritual, que en este caso sería Josué. Jehová se estaba dirigiendo a estas dos personas. Posteriormente también se iba a dirigir a todo el pueblo en general. Es bien importante entender algunas cosas acerca del respecto, hermanos. Una pequeña cronología de esto. Y precisamente, por ejemplo, en el año 586, Nabucodonosor, que fue quien destruyó Jerusalén, el templo, destruye precisamente el templo allí en Jerusalén. En el año 538 se hace el decreto de Ciro. Esto es muy relevante en la historia y lo podemos encontrar precisamente allí en Esdras, capítulo 1. Vamos a ubicarnos allí en Esdras, por favor. Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice la palabra de nuestro Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, al cual le hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 4: y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Este era el famoso decreto de Ciro.
Y es tan importante para el pueblo judío y también para la historia universal. Pero con respecto a esto, hermanos, es bien importante mencionar lo siguiente, que cuando se da el decreto, precisamente se le permite al pueblo de Dios dejar Babilonia y regresar a su tierra, con la orden precisamente, hermanos, de reedificar el templo. Otra cosa bien importante que sucedió en este tiempo fue que, como lo comentaba, bajo el liderazgo civil de Zorobabel y la guía espiritual del sumo sacerdote Josué, este número de judíos se fueron a Jerusalén para hacer esta labor. Y es bien importante reconocer esto, hermanos, porque dentro de la historia esto va a ser muy vital, sobre todo en el siguiente ejemplo que les voy a dar. Esto que parece, ahí como pueden ver en la imagen, esta esponja de calabaza, no sé si alguien en su rancho las usaron, esas famosas esponjas de calabaza. Ahorita ya casi nadie las usa, ¿verdad? Pero este es el famoso cilindro de Ciro. Y fue donde precisamente se cree y se dice que ahí se infiere que se encuentra este decreto. Porque no se hace mención de manera directa al pueblo judío. Pero en esta forma de escritura, en esta, ¿cómo lo puedo decir? Este cilindro de arcilla, que se utilizaba un tipo de escritura cuneiforme, fue donde Ciro precisamente da la orden para que los pueblos salieran precisamente de ese cautiverio y regresaran a su pueblo a reconstruir la adoración a su Dios. Esto es bien importante en la historia, hermanos, por lo siguiente. Es precisamente, hermanos, se cree que es la primera declaración de derechos humanos en toda la historia humana. Entonces se le da el reconocimiento a este rey persa llamado Ciro por esta labor que hizo por el mismo derecho. Y hay otras cosas en la cronología que podíamos mencionar. En el 536, hermano, comenzó la reconstrucción del templo. Si se dan cuenta, todos estos están fundamentados en el libro de Esdras. ¿Por qué? Porque también lo menciona bastante el libro de Esdras al respecto. En el año, pero pronto, la obra fue abandonada. En 536 se empieza a reconstruir el templo. Pero rápidamente, hermanos, la obra, nomás se echaron los cimientos y se detuvo la obra. ¿Por qué? Por la siguiente razón: por la oposición de parte de otros pueblos. Y no solamente eso, sino la indiferencia de parte del mismo pueblo. Cuando se llegó el año 520, Ageo y Zacarías fueron comisionados por Dios para alentar al pueblo. Es decir, pasaron 16 años, hermanos, y no habían terminado el templo. Dejaron en obra muerta precisamente la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Por la oposición de extranjeros. ¿Por qué? Por la indiferencia del mismo pueblo. Y es bien importante esto, hermanos, porque si no lo captamos, nosotros también podemos caer en esto que cayó el pueblo judío. Dice precisamente ahí en el 515, hermanos, el templo fue terminado, es decir, un aproximado, hermanos, de 5 años, ¿verdad? Es bien importante reconocer lo que dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjese cómo dice 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué sirve la historia bíblica, hermanos? Primero, para nuestra enseñanza. Segundo, como ejemplo. Y tercero, para amonestarnos. Meditad bien en vuestros caminos. ¿Qué podemos aprender de esta lección, hermanos? Que debemos meditar bien sobre nuestras prioridades. Cuando hablamos acerca de esta palabra prioridad, hermanos, nos estamos refiriendo a algo que es preferente en nuestra vida, a algo que ocupa el primer lugar, a algo que tiene la primacía, a algo que es preponderante, a algo que es superior, a algo que ocupa nuestra mente.
algo que es bien importante para nosotros. Meditad bien en vuestros caminos. Es un tema que nos lleva a meditar precisamente en las prioridades de nuestra vida. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Bueno, porque podemos dejar fuera de nuestra vida a Dios. Fíjese muy bien cómo dice Ageo, versículo 2 en adelante. Vamos a ubicarnos ahí en el libro de Ageo, por favor. Versículo 2 en adelante, y si no lo pueden leer ahí en la diapositiva. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esto es lo que está diciendo Jehová, de lo que estaba diciendo el mismo pueblo. El pueblo estaba diciendo: todavía no ha llegado el tiempo para que nosotros volvamos a reconstruir el templo de Dios. Es decir, estaban poniendo excusas para reedificar el templo. Versículo 3: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa desierta. Esto es lo que está diciendo Jehová. ¿Tienen tiempo para edificar sus casas? ¿Tienen tiempo para ustedes? ¿Tienen tiempo para sus cosas personales y mi casa está desierta? ¿Mi casa está abandonada? Por eso Jehová está diciendo: este pueblo dice, cuando en realidad era su pueblo, porque le está desagradando la actitud de estos. Estaban más preocupados, hermanos, para edificar sus cosas personales, que realmente algo tan importante que es la adoración y la glorificación a Dios. Habían dejado pasar 16 años y no se movían. Aquí es donde entra precisamente Ageo. Y esto es bien interesante, hermanos, porque nos hace meditar mucho en las actitudes que nosotros podemos tener ante nuestro Dios. Porque es interesante reflexionar, hermanos, que a veces en nuestra vida estamos tan preocupados por nuestra propia existencia, olvidando precisamente la casa de Dios, el templo de Dios. Y no me refiero al edificio, hermanos, me refiero al cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para poder estar edificando aquí en la casa de Dios? O entre nosotros mismos. O no solamente estamos dedicados para nosotros mismos. Es bien interesante, hermanos, reflexionar acerca de esto, porque hay algunas excusas que usamos para no servir o hacer la obra de Dios en su santo templo. Fíjese muy bien algunas excusas que se pueden utilizar. Los jóvenes dicen: soy demasiado joven para servir a Dios. Hay otros que dicen: soy demasiado autosuficiente para necesitar de Dios. Tengo casa, tengo carro, tengo un buen trabajo. ¿De qué voy a necesitar de Dios? ¿Para qué? Algunos dicen, precisamente, estoy tan ocupado para dedicarle tiempo a Dios. Tengo muchas horas de trabajo y llego a mi casa y ahora mi tiempo lo consumen mis hijos. ¿Y cuándo le dedica tiempo a Dios? Cuando llega el primer día de la semana, ahí cuando abrimos la Biblia para desempolvarla, sale la polilla, dice el hermano David, que a unos no le leen que hasta la polilla sale de la Biblia, telarañas salen. Pero es bien importante, hermanos, saber y entender que hay que dedicarle tiempo a nuestro Dios. Y si el primer día es el día más especial para nuestro Dios, hay que adorarle y servirle al 100%. Hay otra excusa que se utiliza, y es precisamente que pueden decir: soy demasiado feliz para acordarme de Dios. Hay unos que para ellos todo es su esposo o es su esposa, o el novio, la novia, los hijos, y su felicidad se encierra en eso. Y no tiene nada de malo, hermanos. Eso no tiene nada de malo. Simplemente que usted debe meditar bien, debemos meditar bien sobre las prioridades en nuestra vida. Si se nos ha hablado constantemente acerca de poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida,
Es porque el predicador y el hermano quiere que esa bendición empiece precisamente en primer lugar con Dios para que los demás sea bendecido. Su vida, su esposo, sus hijos, su trabajo, la escuela. Porque si no empezamos por ahí, ya lo demás, hermanos, puede estar erróneo. Ahorita vamos a comentarlo por lo siguiente. Hay otra excusa. Algunos dicen, estoy demasiado cansado para pensar en Dios. Y eso también nos sucede a muchos. Es importante decirlo, hermanos, y preguntar, ¿cuál es su excusa hoy? Medite muy bien en sus caminos, porque se llegará el tiempo en que será demasiado tarde para pensar en Dios. Probablemente usted piense que los jóvenes, estoy fuerte, estoy saludable, no me falta nada, tengo techo, tengo ropa, ¿de qué me voy a preocupar? Algunos piensan que son autosuficientes, otros creen que no tienen tiempo porque están bien ocupados, otros dicen que precisamente son felices con lo que tienen. Bueno, medite bien en su camino, porque es el consejo de Dios para nuestra vida. Hermanos, es bien importante meditar en nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque hay consecuencias al poner a Dios en segundo lugar. Y seguramente así nos hemos sentido muchos. Fíjese muy bien cómo dice Ageo, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Ageo, capítulo 1, versículo 6, y de ahí nos vamos a brincar al 9. Fíjese muy bien cómo dice. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Fíjese muy bien cómo dice el versículo 10 y el 11. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Versículo 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El pueblo, hermanos, realmente había desplazado a nuestro Dios en un segundo plano. Y esto se miró claramente reflejado en todas las actividades que estaban haciendo. Cuando nosotros ponemos a Dios en segundo lugar, hermanos, hay consecuencias. Y eso es bien importante saberlo. Porque si queremos que nos vaya bien en la vida, hermanos, vayamos poniendo a Dios en primer lugar. Vayamos poniendo a la familia, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, a nuestros seres amados, precisamente en las manos de Dios. Conocer la voluntad de Dios y saber qué es lo que quiere que haga. Cómo adorarle mejor, cómo servirle mejor. Hermanos, es bien importante entender estos conceptos. Precisamente Dios les pregunta, ¿cómo pueden vivir en el lujo cuando mi casa está en ruinas? Ellos estaban dedicando lo más en su vida y estaban olvidando lo más importante, se estaban olvidando de Dios. Hermanos, el templo era un símbolo de la relación de Judá con Dios. Sin embargo, todavía permanecía sin terminar. Y no lo terminaban, hermanos, porque había un montón de excusas. Ponían un montón de excusas para poder hacer esa labor. ¿Cuántas excusas hay en nuestra vida para poder servir a nuestro Dios? Y para agradarle, para glorificarle, hermanos. Tal vez puede decir, no, pues el hermano me ve feo. No, pues es que canta bien feo. No, pues es que el hermano Horacio siempre predica lo mismo. Bueno, pues que ya son excusas, hermanos. Es bien importante meditar en esto, hermanos, y reflexionar en la forma en la cual estamos pensando. Y sobre todo, hermanos, mientras más arduamente el pueblo trabajaba para sí mismo, menos tenía, porque ignoraba su vida espiritual. Hermanos,
Lo mismo nos ocurre a nosotros. Si colocamos a Dios en el primer lugar, Él suplirá nuestras necesidades más profundas. Si lo colocamos en cualquier otro lugar, todos nuestros esfuerzos serán inútiles, serán infructuosos. Si usted se preocupa solo por sus necesidades físicas, mientras que ignora su relación con Dios, esto le puede llevar a la ruina. Los problemas sociales que tenía el pueblo, los problemas económicos que estaban viviendo, era precisamente, hermano, derivado por su falta de reverencia hacia nuestro Dios, por la falta de ese temor, de esas ganas de glorificar a Dios. ¿Qué tan rápido se habían olvidado de Dios? Ya habían sido llevados cautivos 70 años y nomás los regresaron a Jerusalén, nomás echaron los cimientos y ya se olvidaron de Dios. ¿Qué tan rápido, hermanos, uno se olvida de Dios? Y uno debe cuidar muy bien eso, debe de prever eso, mi hermano, porque dice precisamente Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice la Biblia en lenguaje sencillo, me gusta más cómo lo maneja. Fíjense en esta frase, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Hermanos, la pregunta es, en nuestra vida, ¿siempre buscamos primeramente el reino de Dios? Cuando se habla acerca del reino de Dios, tiene una doble aplicación. Se refiere a la iglesia, pero también se está refiriendo al cielo. ¿Estamos buscando primeramente el cielo? ¿O realmente estamos más preocupados por el reino aquí en el mundo? Dice la palabra de Dios, busca primero a Dios, busca primero su reino, busca el cielo, trabaja en ello, y ya todas las demás cosas van a venir por añadidura, dice. Y si tan solo pudiéramos entender esto, hermanos, este versículo, y lo aplicáramos a nuestra vida, verdaderamente nuestra vida cambiaría radicalmente. Porque saliendo de la iglesia se nos olvida esto tan básico que dijo el maestro, de manera clara, de manera sencilla, de manera entendible, pero siempre va a ser difícil tratar de aplicarlo a nuestra vida. Debemos meditar bien en nuestras prioridades, hermanos, porque Dios está hablando, Dios está exhortando a su pueblo. Y fíjese, ya lo leímos, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, reflexiona, piensa, considera tus caminos, mira por dónde andas. Precisamente esta frase se aplica a vuestro corazón, es decir, aplicad vuestro corazón a vuestros caminos. Échale cabeza, piénsale en dónde andas caminando, qué es lo que estás haciendo. Si realmente estás llevando una vida que glorifique y que agrade a Dios, porque eso es lo más importante, y es lo que había olvidado el pueblo. Si el templo era la imagen o era la forma, el medio en el cual ellos podían glorificar y agradar a Dios, lo habían olvidado desde hace 16 años. Por eso les exhorta Jehová, meditad bien sobre vuestros caminos, piensa bien lo que estás haciendo, piensa muy bien a qué le estás dedicando el tiempo y tu espacio, porque no me lo estás dedicando a mí, sino a ti mismo. Ellos tenían la encomienda, hermanos, de regresar a Jerusalén y reedificar el templo, pero nomás porque andaban diciendo allá los samaritanos, andaban poniendo abogados allá con el rey persa para que no siguieran la construcción, porque el mismo rey estaba apoyando la construcción. Se detuvo en ese momento la reconstrucción, la reedificación del templo. Y ellos ponían la excusa, no, es que todavía no es tiempo, vamos a esperar mejores tiempos, ahí que Dios nos bendiga. Ageo nos enseña bastante, hermanos. Es un libro práctico, sencillo, básico. ¿Para qué? Para motivarnos a la acción, a empezar a hacer.
Ya cero palabras. Vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que dice este texto bíblico. Meditad bien en vuestros caminos. Era un llamado al pueblo a pensar seriamente en sus decisiones, en cómo éstas reflejan sus prioridades. Esto se refleja muy bien, hermanos, en la iglesia. Yo siempre les utilizo el ejemplo, hermanos, que cuando se trata del trabajo, ahí siempre llegamos temprano. Poco no. Pero cuando llega el domingo, ahí sí ya 15, 20 minutos tarde. ¿Quién me va a regañar? ¿Quién me va a decir algo? Nomás que el hermano ese me diga algo, yo también lo voy a decir. Pero lo peor de todo, hermanos, es que nuestro Dios no es cualquier jefe. Por así decirlo, es el jefe de jefes, el Señor de señores. A Él tenemos que darle cuenta, imagínense. Si en las cosas mundanas sí llegamos temprano, porque si llegamos tarde, ahí sí nos rebajan el sueldo. Y no se pone a pensar uno que cuando uno realmente está quitándole tiempo a Dios, o realmente está siendo irreverente, en realidad está poniendo en tela de juicio no 60, 80 o 100 pesos lo que le rebajen, 200. Aquí está está en juego su vida eterna, su salvación, hermanos. No pierda la salvación por este tipo de cosas. Es bien importante, hermanos, tres cosas en las cuales todo ser humano debe meditar, hermanos. Estas tres cosas con las cuales el ser humano debe meditar es un camino, la verdad y la vida. Precisamente hay un hombre, como decía la concursante a reina de belleza, le preguntaron quién era Confucio. Ella dijo un chino japonés, ¿verdad? Este que está aquí es Confucio. Él es chino, no chino japonés, chino. Entonces, Confucio les enseñaba a sus discípulos que debían encontrar un camino. Siempre exaltaba o le daba mucha importancia y les enseñaba a sus discípulos, traten de buscar un camino en su vida. Eso es lo más importante. Y este de acá, que dicen que es gordito, bueno, ahí todavía no se miraba gordito, es Siddhartha Gautama, el Buda. Siempre les enseñaba a sus discípulos que debían de conocer la verdad. Siempre hacía énfasis en eso, ¿verdad? Otra cosa, el famoso profeta del islamismo, Mahoma, siempre les enseñaba a sus discípulos que buscaran el propósito de sus vidas, el propósito de la vida. Lo interesante de todo eso, hermanos, es que en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo da respuesta a todos ellos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es algo hermoso, es algo tremendo, hermanos, el saber que al Señor que le estamos adorando no es cualquier Señor. Es el Señor de la vida. Él es el camino, Él es la verdad. Eso debería hacernos meditar profundamente, hermanos, que realmente estamos haciendo para nuestro Dios. ¿Qué estamos haciendo para Cristo? ¿Realmente el tiempo que estoy dándole a mi Señor realmente es el tiempo que merece? ¿O realmente soy egoísta o indiferente de tratar solamente satisfacer de manera egoísta todo lo que yo tengo que hacer para mi propia vida, para mi propio ego? No es malo cumplir con el trabajo, con la escuela y con las obligaciones, pero trate y haga lo posible de poner a Dios en primer lugar. Y de esa manera, su familia, sus hijos, su trabajo, la escuela, va a ser bien bendecido, porque va a estar dentro de la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, debemos meditar bien sobre nuestras prioridades, porque tenemos la oportunidad de obedecer el consejo de Dios. Si anteriormente dijimos, hermanos, que Dios está hablando y exhortando a su pueblo, algo que hizo el pueblo judío fue que, por así decirlo llanamente, agarró la onda rápidamente. Y fíjese muy bien cómo el consejo que les da Dios al pueblo. Allí en Ageo capítulo 1, versículo 8, dice: subid al monte y traed madera
y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Primero les reconoce, hermanos, les está señalando en qué estaban fallando. ¿Cuál era el problema? ¿Cuáles eran los síntomas? Y les exhorta y les dice, mediten bien en sus caminos. Y ya después de que mediten en sus caminos, hagan esto, lo que dice el versículo 8. Suban al monte, ahí donde estaban los cimientos del templo. Traigan la madera y reedifiquen la casa. Y dice la palabra de Dios, y pondré en ella mi voluntad, y de esa manera seré glorificado. El templo era algo bien importante, hermanos, porque de esa manera ellos podían agradar a Dios. Ellos podían ofrecer sacrificios. Ellos podían adorar de manera agradable y reverente a nuestro Dios. Y era algo tan básico, algo tan importante, hermanos, que ellos habían descuidado. Subid al monte, dice. Cuando nosotros, si en este momento, hermanos, nosotros nos sentimos de alguna otra forma que realmente no estamos dándole el tiempo, el espacio y el lugar a nuestro Dios en nuestras vidas, hay que hacer esto. Hay que subir al monte. Y esto es una referencia, hermanos, a que debemos de acercarnos al templo de Dios. Dice precisamente, tanto en 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:16 y 2 Corintios 6:19, que nosotros somos el templo de Dios. Acércase a la iglesia, hermanos. Venga a aprender. Venga a las clases a tiempo. Venga con la mente abierta, dispuesta para poder aprender. Quítese de todo prejuicio y de toda excusa. Haga lo posible para ir a las campañas. Haga lo posible para convivir con los hermanos. Vaya a los talleres. Edifíquese. Suba al monte de Dios. Porque de esa manera puede encontrarlo a Él. Y no solamente eso, hermanos. Hay que traer madera. Hay que traer materia prima. ¿Cuál es la materia prima de un templo, hermanos? Son las almas. ¿Qué estamos haciendo para la iglesia, hermanos? Dice precisamente, hermanos, allí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que somos piedras vivas en el edificio espiritual. Cuando nosotros traemos almas a Cristo, estamos edificando una piedra viva en este edificio espiritual. ¿Ya le hablé a mi vecino? ¿Ya le hablé a mi familiar acerca de Cristo o tengo vergüenza? Traiga madera a la casa de Dios para que siga reedificando aquí, hermanos. Porque si no hacemos eso, vamos a mantener abandonada y desierta el templo de Dios. Hermanos, es bien importante, y ya con esto quiero terminar ya, y es lo siguiente. ¿Qué podemos aprender de esta lección? Tercero, que debemos meditar bien sobre la presencia de Dios. Estas cosas que les estoy mencionando, el pueblo la aprendió muy bien, hermanos. Reconoció su falta, meditó bien en sus caminos y empezó a hacer lo que el consejo de Dios les estaba dando. Subieron al monte, trajeron madera y precisamente, hermanos, empezaron a reedificar el templo de Dios. Fíjese muy bien cómo dice algo bien importante acerca de que debemos meditar bien sobre la presencia de Dios, y es el hecho de, porque saberlo, de que Dios, la presencia de Dios, crea un temor reverente. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, hermanos, va a generar en nuestro corazón ese temor reverente. Dice el proverbista que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la sabiduría, como se nos ha enseñado, es el conocimiento aplicado a la vida diaria. Entonces, si tú sabes, y yo sé, que esto es lo que le agrada a mi Dios, que esto es lo que le complace a Él, que esto es la forma de glorificarlo, pues hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo, pero hay que quitarse de toda excusa. Y sobre todo, hermanos, vamos a leer ahí en Ageo 1:12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Fíjese muy bien, y están remarcadas las palabras. Dice,
y oyó, y temió el pueblo delante de Jehová. Escuchó, y cuando en la terminología hebrea, o en el concepto judío, por así decirlo, cuando se hablaba acerca de la palabra oír, pues para ellos también implicaba también un hacer. Por eso ellos consideraron mucho la exhortación de parte de nuestro Dios y trataron de cambiar eso. Y precisamente, hermanos, es importante reconocer y meditar que la presencia de Dios está con nosotros, porque saberlo genera confianza. Fíjese muy bien como dice Ageo 1:13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. A pesar de las faltas que ellos hicieron, ellos reconocieron sus fallas ante el Señor, pero sobre todo, escucharon lo que tenía que decir, y temieron a Jehová, y cambiaron la actitud, y Jehová les responde de esta manera: yo estoy con vosotros. ¿Saben por qué? Porque mientras se construía en el templo, había muchos que reconocían la gloria del templo anterior, el templo de Salomón, y estaban viendo lo que se estaba edificando en ese momento. Los que no conocieron el templo pasado gritaban de alegría, pero los que conocieron el templo de Salomón estaban chillando, porque no se comparaba a la gloria anterior. Ellos necesitaban saber estas palabras: yo estoy con vosotros. Porque lo más importante para Dios es que ellos demostraran precisamente que estaban interesados en glorificarlo. No solamente eso, hermanos, y ya con esto cierro. Es importante reconocer la presencia de Dios, porque saberlo anima y alienta el alma. Dice el versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Tanto de Zorobabel como de Josué y del resto del pueblo se despertó el espíritu de ellos, es decir, se alentaron, se animaron con estas palabras que les estaban diciendo el profeta Ageo, de parte de Jehová: yo estoy con vosotros. Porque no era comparada la gloria anterior con la que estaban viendo en ese momento. Muchos hoy podrían decir: es que hace 5 años en San Bernabé había más miembros, hasta dicen, hasta el pasillo estaba lleno. Bueno, probablemente la gloria de San Bernabé antes era mejor que la de ahorita, podría ser, pero la verdad, hermanos, es que lo que ha sucedido ahorita es que hemos descuidado mucho la relación entre nosotros, y la relación fraternal que hay entre nosotros se ha lastimado, y hay hermanos que se han tenido que ir, que han tenido que dejar la iglesia, que por alguna excusa o algún berrinche se fueron. De alguna otra forma, nosotros somos responsables de lo que ha sucedido, hermanos, pero tenemos la oportunidad de estar reedificando. Por eso es bien importante estas palabras que está diciendo, hermanos: yo estoy con vosotros. Porque lo más importante que Dios quiere que le demostremos, hermanos, es que estamos confiando en Él, y sobre todo que le estamos obedeciendo. Esta es la enseñanza, hermanos, que nos deja precisamente el libro de Ageo, un texto bien interesante que nos ayuda a meditar bien en lo que estamos haciendo, en nuestras prioridades, pero sobre todo para meditar bien, muy bien, por dónde caminamos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Número 27.